Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 54. Cristo, siendo Señor de todo y soberano, cumplió como un ciudadano sus deberes aquí en la tierra. Mateo 16 al capítulo 18. El gobierno humano es también en cierta forma una derivación de las formas en que Dios ha puesto orden dentro de su creación. No debería existir una oposición a mantener ese orden porque ellos están ostentando una autoridad que les ha sido delegada por Dios. Siempre tenemos que recordar que toda autoridad que alguien tiene legítimamente sobre los demás está protegida por el Señor mismo. El día que Caín mató a Abel, su hermano, tuvo temor de que alguien lo llegara también a matar. Así que Dios puso una marca sobre él con el propósito de evitar que alguien intentara hacer eso. Aun cuando no se nos dicen muchas cosas en estos capítulos, suponemos que ya existía mucha gente que estaba poblando el mundo y por supuesto que muchos sabrían el hecho tan aberrante que Caín había cometido y quisieran probablemente hacer un acto de justicia aplicando una pena similar a la ofensa cometida. Más adelante, Dios entrega a su pueblo leyes escritas para que a través de ellas se pudieran regir y encargó a los líderes de su pueblo aplicarlas correctamente. El apóstol Pablo nos insta a obedecer a las autoridades porque dice que ellas fueron establecidas por Dios. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. En esta serie de capítulos vemos a nuestro Señor Jesucristo desarrollando su ministerio y ordenándole a los discípulos a que no se contaminen con la doctrina de los fariseos, quienes constantemente ponían en duda la autoridad con que Cristo hacía todas las cosas. Es decir, se estaban oponiendo a la autoridad divina. Es en este contexto que Jesucristo les pregunta a sus discípulos qué es lo que ellos han escuchado de la gente decir quién era Jesús. Y entonces es donde conocemos la clásica respuesta de Pedro al final de varias respuestas que los discípulos están dando. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo reconoce que esta confesión proviene del Padre como una revelación especial y después de lo que hoy ha sido tan discutido respecto a la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Cristo da una declaración que nos parece algo incomprensible. Él dice a sus discípulos que nadie sepa que Jesús era el Cristo, que no se los digan. ¿Y cuál era la razón de esto? Muy probablemente es porque los discípulos aún no habían entendido exactamente qué clase de Mesías era Jesús. Él no era el líder político que venía a derrocar el gobierno que los estaba subyugando y que finalmente era ordenado por Dios como parte de su juicio para el pueblo. Este gobierno romano, aun cuando los tenía sometidos, les daba cierta libertad para que los judíos gobernaran en algunos aspectos de carácter religioso, social y aún hasta político. Así que aunque Cristo condenó la forma en que estos líderes judíos aplicaban sus leyes, tampoco se opuso a los deberes que como ciudadano judío tenía. Había una ley impuesta desde el tiempo en que el pueblo peregrinaba en el desierto, y era que todo hombre al cumplir 20 años debería pagar un impuesto al templo para poder llevar a cabo todos los servicios que se requerían para el desarrollo litúrgico, ceremonial y también de mantenimiento del mismo. Estos cobradores de los impuestos llegaron con Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro de inmediato respondió que sí, y luego procede a comentarle a Jesús sobre este asunto, y Cristo le dice algo que sigue siendo y debe ser una norma para todo cristiano respecto a sus deberes como ciudadanos. Les dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos estén exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este ejemplo de Cristo nos recuerda que como pueblo de Dios somos extranjeros en este mundo y que mantenemos siempre
una fidelidad indefectible a nuestro único Rey soberano, Señor Jesucristo, y sin embargo tenemos que participar y hacer prevalecer el principio de autoridad que Dios ha dado a las autoridades, siendo ciudadanos responsables y dando un buen testimonio que como embajadores del reino de Dios, al igual que cualquier otro embajador en otro país, respetan las leyes locales a fin de representar bien a quien lo ha enviado.